Hoy les preparé una receta que aparte de rica es saludable. Salteado de berenjena con carne molida. Pocas veces se ve eso, que te comas algo muy nutritivo y que sea saludable. Pues ojalá que se queden a ver la receta porque les va a encantar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los ingredientes que necesitamos, recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar este delicioso salteado de berenjena con carne molida. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los vegetales. Todos los vamos a partir en cuadritos, en tiritas, como más les guste. Yo la voy a partir en cuadritos. Le quitamos las orillas y voy a empezar a rebanarla para después formar los cuadros. A la berenjena ya partida la puse en agua y le voy a agregar un chorrito de vinagre blanco o de cualquiera que tengan para que no se oxide. Y ahí la vamos a dejar mientras seguimos partiendo los otros vegetales. En un sartén vamos a agregar una cucharada sopera de aceite de oliva y aquí vamos a agregar la carne molida. Le vamos a agregar pimienta al gusto. Yo le puse más o menos un cuarto de cucharada cafetera y de sal voy a agregarle nada más media cucharada cafetera de sal. Vamos a dejarla aquí a que se cocine bien, que quede ligeramente dorada. La berenjena que había dejado en agua con un chorrito de vinagre, ya la puse a escurrir, pero la enjuagué antes de ponerla aquí para prepararla ya guisada. En otro sartén vamos a agregar el otro aceite que nos queda, que es la otra cuchara sopera. Y aquí vamos a agregar el ajo que ya está picado. Le vamos a dar unas pasaditas nada más. No lo quiero dorado, no quiero que se me vaya a amargar. En cuanto empiecen a oler el ajo, eso significa que ya está listo para agregarle la berenjena. Es un momentito nada más. Agregamos aquí también la calabaza, el pimiento. Vamos a mezclar bien y vamos a agregarle también un poco de sal. Yo creo que una media cucharada cafetera también de sal. Es mejor agregarle después si le hace falta. Y agregamos la pimienta. Y aquí vamos a dejar estos vegetales aproximadamente unos 10 minutos, que no queden muy suaves, pero tampoco que queden tan duros. A estos vegetales les falta cualquier cosita para que ya estén en su punto, pero como todavía le vamos a agregar la carne, y la vamos a dejar que hierva también con el puré de tomate. Entonces es mejor que estén un poquitito duras todavía para que se terminen de cocer. Este platillo huele delicioso. Aquí voy a agregar la mejorana. La voy a desbaratar aquí en mis manos. Agregamos también la albahaca fresca. Si tienen albahaca seca, también se la pueden agregar. ¡Ay, qué rico huele! Ahora sí, agregamos el puré de tomate. Y vean qué fácil es comer rico y saludable. Aquí la voy a dejar unos 3 minutitos. A este puré que le quedó poquito le voy a agregar un chorrito de agua para agregárselo.
El salteado de berenjena con carne molida ya está listo. Ahora vamos a agregarle el queso que tenemos ya rallado. Se lo vamos a agregar aquí alrededor. El queso que le pueden agregar es el que tengan en casa que se pueda fundir. Eso es todo. Así es que no se preocupen si no hay parmesano o manchego. Nada más que se funda y está perfecto. Ya que le agregamos el queso, le vamos a apagar y este platillo estuvo en un 2×3. Lo tapamos y vamos a dejar a que se gratine el queso. El salteado de berenjena con carne molida ya está listo. Huele delicioso. Con la sal que le agregué estuvo perfecto porque recuerden que los quesos traen sal, entonces no hay que agregarle demasiado. Y ahora sí vamos a servirnos aquí, que ya se nos está haciendo agua en la boca. Qué rico huele. Delicioso. Muchísimas gracias por haber visto la receta. Espero que les guste tanto como a mí. Quedó buenísima, prepárenla, huele la casa, no se imaginan qué olor tan delicioso está ahorita aquí. Pues nos vemos hasta la próxima receta. Muchísimas gracias de nuevo y miren, yo me voy a quedar comiéndome este delicioso salteado de berenjena. Y recuerden suscribirse, ¿eh? ¿Gustan? Riquísima. Los ingredientes que necesitamos son 350 gramos de carne molida que tenga mitad de cerdo, mitad de res, si así la prefieren. Una berenjena, 2 calabacitas, una pizca de orégano o de mejorana. Tengo aquí media taza, un poquito menos de media taza de queso parmesano y media taza de queso manchego. Una taza de puré de tomate, un pimiento de cualquier color. Tengo hojas de albahaca, más o menos vamos a necesitar una cucharada sopera, 2 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Pues ahora sí, manos a la obra.